Libro de Abdías. ¿Lo tenemos, hermanos? Libro de Abdías. Libro de Abdías. Ok, hermanos, vamos a estudiar el libro de Abdías el día de hoy. Podemos leer los primeros versículos del libro de Abdías y dice así: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si me remontare como águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran y a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían los que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, y los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, teman, serán amedrentados, porque todo el hombre será cortado del monte de Esaú en el estrago. Oramos en esta mañana, hermanos. Dios eterno, gracias por este día, tu amor, misericordia, y por todo lo que tú nos has dado, Dios. Tu amor, tu misericordia, la salvación, Padre. Tu palabra, Dios, que tú la has entregado, Dios, para que nuestra vida sea guiada a través de ella, Dios. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, fieles a ti, oh Dios. Que podamos vivirla, reflejarla, entenderla, conocerla, internalizar, que en nuestras venas, además de sangre, pueda fluir tu palabra, oh Dios. En nuestra mente, que baje a nuestro corazón el conocimiento de tu palabra, Dios. Y que nuestro corazón rebose de tus escrituras. Que habite, que more tu palabra en nuestros corazones, oh Dios, y así poder reflejar tu voluntad en este mundo, Dios eterno. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el libro de Abdías lo podemos, en esta sección del versículo 1 al 9, podemos separarlo en dos grandes secciones. Versículo 1, la primera sección, y el versículo 2 al 9 sería la segunda sección. Pero el día de hoy solo estaremos concentrándonos en la primera sección, en el versículo 1, la cual he titulado: toma en serio lo que Dios te dice en su palabra. Toma en serio lo que Dios te dice en su palabra. Hermanos, al observar las iglesias de hoy en día, observamos que las iglesias, que las personas, que los hermanos, los regenerados en Cristo, no toman en serio la palabra de Dios. Muchas veces solo es un ejercicio académico, un ejercicio de lectura, pero no siempre toman en serio la palabra de Dios. Y en muchas iglesias la palabra de Dios no es el centro de la iglesia, en donde la iglesia tiene que funcionar de acuerdo a los principios bíblicos, vivir conforme a los principios bíblicos. Vivimos en un tiempo en que la palabra de Dios para muchos es algo opcional, algo que se escucha pero no siempre se obedece, hermanos. Nos hemos acostumbrado a oír la palabra de Dios sin responder de manera apropiada a ella. Nos hemos acostumbrado a conocer la palabra de Dios sin actuar. Como dijera el doctor Pérez Míos, no vamos a las Escrituras para conocer más de las Escrituras. Vamos a la Escritura para que ella cambie, transforme, redarguya, reprenda nuestro estilo de vida que no está alineado a la voluntad de Dios. Así que muchas veces conocemos la palabra y no actuamos conforme a la palabra.
a entender la palabra. Estamos acostumbrados a entender la palabra sin aplicarla a nuestra propia vida, sin vivirla, sin reflejarla. Y eso, hermanos, trae grandes consecuencias en contra de nuestras vidas. Porque cuando Dios habla, hermanos, Dios no habla en vano. Dios no lo hace en vano. Su palabra no es una sugerencia para nosotros. La palabra de Dios no es una sugerencia para nosotros. Es un llamado urgente. Definitivamente la palabra de Dios es un llamado urgente que exige una respuesta seria, inmediata y relevante. Cuando Dios habla, hermanos, todo el universo calla y responde a la voz de Dios. Observe Génesis capítulo 1. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué fue? Pero muchas veces lo que no respondemos a la palabra de Dios somos nosotros, sus hijos, salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a responder de manera apropiada a la palabra de Dios. Y en el pequeño libro de Abdías, hermanos, comienza de una manera contundente, como lo leímos, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así. Desde las primeras palabras queda claro que este mensaje no viene de hombres, sino del Dios soberano que gobierna sobre toda la tierra. Lo que Dios dijo a Edom fue un mensaje claro, solemne y de consecuencias eternas. Solo en este pequeño libro de 21 versículos. Pero la realidad es que Dios nos ha hablado a nosotros, hermanos, a lo largo de toda la revelación de Él, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy nos concentraremos en este pequeño libro de Abdías, ya que ese mismo principio que vemos en el libro de Abdías sigue vigente. Dios ha hablado, y la gran pregunta para nosotros es: ¿estamos tomando en serio lo que Dios nos dice en su palabra? En este sentido, el libro de Abdías nos enseña precisamente de una verdad increíble. Es que Dios ha hablado un mensaje claro y directo, hermanos. Y en el contexto de Abdías, ese mensaje iba dirigido a Edom. Pero Edom no escuchó el mensaje de Dios. No temió el mensaje de Dios. No se arrepintió al mensaje de Dios. No cambió su camino, su vida, su estilo de vida a la luz del mensaje de Dios. Hoy ese mismo llamado llega a nosotros. Dios ha hablado. ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos tomando en serio lo que Dios nos ha dicho en su palabra, hermanos? Y es por esta razón que les invito entonces a que veamos el versículo 1 del libro de Abdías, en donde en este pasaje encontramos tres verdades que nos ayudan a comprender por qué es esencial tomar en serio la palabra de Dios para vivir en obediencia a Él. En este versículo 1 vamos a observar entonces, hermanos, tres verdades que nos ayudan a comprender por qué es importante tomar en serio la palabra de Dios para vivir en obediencia a Él. Y observamos el primer punto, hermanos. Dios ha hablado el mensaje. Dios ha hablado. ¿Cómo lo sabemos en el libro de Abdías que Dios ha hablado? Observe el versículo 1, cómo inicia. Visión de Abdías, así inicia el libro, hermanos. Este breve libro comienza de una manera muy particular, pues abre con esas palabras, visión de Abdías. Esta expresión le confiere el mensaje un sentido de autoridad absoluta a la palabra de Dios, ya que el profeta Abdías deja en claro que el contenido del mensaje no proviene de los hombres, ni ha sido elaborado por hombres, sino que es un mensaje que tiene su origen en Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra, el sustentador de la creación. El mensaje viene de Dios. El uso de la palabra visión refuerza esta idea, hermanos, ya que en el Antiguo Testamento el término visión se emplea frecuentemente cuando Dios desea comunicar un mensaje. Esto se observa de manera clara
en el libro de Isaías 1:1. Observe Isaías 1:1, cómo abre. Visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías. ¿Visión de quién? De Isaías. Dios comunicó un mensaje claro y preciso a Isaías. Pero no solo a Isaías. Observe Daniel 8:1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, y es una visión de Dios. Observen Nahum 1:1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum. De manera tal, hermanos, que el término visión, como se ve en el libro de Abdías, hace una referencia contundente y fuerte de que no es una palabra de hombre, sino que es una palabra de Dios, y que Dios ha revelado ese mensaje que Él quiso dar a conocer dentro del desarrollo de su plan soberano. Esa primera expresión de cómo abre este libro debe dejarnos claro que el mensaje es de Dios y que Él ha hablado. Pero no solamente esto, hermanos. Observen muy bien cómo continúa el versículo. Jehová el Señor ha dicho así. Si la primera parte no nos deja claro de que Dios ha hablado, la segunda no debe quedar duda alguna de que el mensaje es de Dios. Esta expresión deja claro, sin lugar a dudas, de quién proviene el mensaje que Abdías está comunicando. ¿Y de quién proviene, hermanos? Jehová el Señor. Jehová el Señor. Y eso, hermano, tiene una riqueza increíble ahí. Es Dios quien ha hablado, es Dios quien ha anunciado lo que ha de acontecer, pues Él cumple sus promesas con Israel y al mismo tiempo es soberano sobre toda su creación. Estos dos términos, Jehová el Señor, reflejan claramente, hermanos, el carácter de Dios. Reflejan la combinación de esas dos palabras, Jehová el Señor, reflejan claramente el carácter de Dios. Por un lado, el término Jehová expresa la idea de que Dios ha hecho un pacto con la nación de Israel, que Dios ha escogido a Israel para un propósito, que hay una relación con Dios y con Israel, y que fielmente Él cumplirá cada una de las promesas que Él ha hecho. Pero si hablamos también de este término en términos generales, Jehová también habla sobre el sustentador, el Todopoderoso, aquel en quien se sustenta todo y Él no depende de nadie para existir, sino que todo depende de Él. Y habla de ese poder, habla en términos de deidad, de quién es Él. Pero por otro lado, el término Señor comunica la noción del señorío absoluto de Jehová sobre la creación. Él gobierna, Él rige la creación completa. La creación completa. En Éxodo vemos cómo Dios parte el mar Rojo en dos. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús a decirle a los vientos y a las aguas que se calmen, y se calmaron. Y de eso habla que Dios gobierna sobre su creación y sobre nosotros. La palabra Señor habla de ese señorío absoluto que Dios tiene sobre la creación. Es decir, que Él es el amo y todos los demás somos simplemente sus siervos, hermanos. Esto subraya la autoridad suprema de Dios sobre todo, sobre toda la creación. Esto habla de su control soberano sobre los acontecimientos que tienen lugar en el mundo. El mundo no camina, no se rige bajo su propia voluntad. El mundo simplemente responde al plan de Dios. Aunque pecador, aunque en tinieblas, aunque los reyes de la tierra hagan lo que quieran, pero sin darse cuenta ellos, actúan bajo la soberanía de Dios. Dios es el que mueve las piezas del ajedrez, hermanos. No somos nosotros. Y de eso habla su soberanía, de su soberanía. Eso enfatiza el gobierno universal de Dios sobre todas las naciones. Porque más adelante vamos a ver cómo Dios le llama a las naciones a que se levanten en contra de un pueblo que es Edom. Dios gobierna sobre las naciones en este sentido.
La combinación entonces de la palabra Jehová, el Señor, es muy importante porque denota este carácter de Dios. Y este carácter de Dios es repetitivo a lo largo de las Escrituras. En el Antiguo Testamento esta combinación aparece 2400 veces, señalando por lo tanto la procedencia divina del Dios y de su carácter, señalando la procedencia divina de su revelación y mostrando su carácter al mundo. Por esta razón, el mensaje transmitido en el libro de Abdías, que estamos en él, es un mensaje real, genuino y debe ser obedecido plenamente, hermanos, ya que proviene directamente de Dios y ha sido comunicado con absoluta claridad y autoridad. Dentro de este contexto, ¿a quién Dios ha enviado este mensaje? ¿A quién Dios ha enviado este mensaje? Observemos versículo 1. Miren su Biblia ahí, Abdías, versículo 1, y dice, visión de Abdías. Jehová el Señor así ha dicho en cuanto a Edom. Si hacemos la pregunta, ¿a quién está comunicando Dios este mensaje en el contexto del libro de Abdías, hermanos? Podemos responder que Dios está comunicando este mensaje por medio del profeta Abdías a la nación de Edom. Esta nación, hermanos, es muy importante que entendamos de dónde nace. ¿Okay? Esta nación se originó de los descendientes de Esaú y de Jacob. Por esta razón, Edom e Israel son naciones hermanas, unidas por un lazo ancestral común, pero separados por una historia marcada de conflictos. La enemistad entre estas dos naciones tiene sus raíces, hermanos, en la rivalidad entre sus propios hermanos, Esaú y Jacob. El libro de Génesis narra desde el momento en que Jacob obtuvo la progenitura y la bendición de su padre Isaac. Esaú guardó rencor en contra de su hermano y por la mala decisión que Esaú también tomó. Este conflicto personal se fue transmitiendo de generación en generación hasta convertirse en una constante tensión nacional entre los descendientes de Jacob y Esaú. A lo largo de la historia bíblica, Edom mostró repetidamente hostilidad hacia Israel. Por ejemplo, cuando los israelitas salieron de Egipto, los de Edom se negaron a permitirles pasar por su territorio. Números 20, 14 al 21. Además, en varios momentos de crisis para Israel, Edom no solo no ofreció ayuda, sino que se alegró de la desgracia de Israel. Y en algunos casos incluso colaboró con sus enemigos para hacerle daño a Israel. Este trasfondo es fundamental para entender el mensaje de Abdías. Dios a través de su profeta dirige un juicio específico contra Edom por su actitud de orgullo, violencia y traición hacia Israel. Y mire esa actitud de orgullo. Versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Hay una soberbia, hay un orgullo que creía que Dios no le podía tocar a Edom, que creía que nadie podría hacerle daño. Y por ese orgullo, por esa violencia, Dios emitió juicio en contra de esta nación. En ese sentido, también Dios entonces castiga a Edom por el trato hacia Israel, la nación elegida de Dios. Edom había roto los lazos fraternales y se había convertido en un enemigo declarado del pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, Dios se dirige a Edom para confrontarlo por su orgullo, violencia y traición contra Judá. Específicamente durante el momento en que Judá fue conquistado por los babilonios en el año 587. En lugar de mostrar compasión y solidaridad hacia su nación hermana en un tiempo de crisis, Edom se alegró del sufrimiento de Judá e incluso participó de su desgracia. Por esta razón Dios, a través del profeta Abdías, anuncia un juicio claro y contundente contra Edom. El mensaje divino es directo. Edom será atacado y destruido como consecuencia de su pecado, su orgullo, su actitud hostil y su traición.
Edom no quedaría impune, pues Dios es justo y soberano, y Él mismo se encargará de ejecutar la sentencia. Esto es el mensaje, hermano. Dios ha hablado un mensaje. Edom recibió el mensaje y Edom no actuó de manera apropiada ante el mensaje de Dios. Hermanos, el mensaje de día nos recuerda que Dios es un juez justo, que no pasa por alto el pecado, especialmente el pecado de orgullo y falta de compasión hacia los demás. También nos enseña que aunque los seres humanos podamos olvidar las ofensas, las injusticias, Dios ve y evalúa cada acción con perfecta justicia. Así como Dios anunció juicio sobre Edom por su comportamiento hacia Judá, también nosotros debemos examinar nuestros corazones para no caer en una actitud de orgullo, indiferencia o alegría ante la caída, ante el malestar, ante el sufrimiento de los demás. El llamado es a ser sensibles, compasivos, conscientes que Dios gobierna sobre todas las naciones, pero también Él gobierna sobre cada detalle de nuestra vida. Y Dios ha hablado, hermanos. Dios ha hablado un mensaje y el mensaje es claro. Y que el mensaje sea claro, hermanos, eso nos hace a nosotros inexcusables. Que la razón única por la cual no obedecer su mensaje es pecado. Es pecado. Dios ha hablado el mensaje. ¿Cómo vamos a responder a este mensaje? Si responde como Edom, usted va a ver el juicio de Dios sobre Edom. Si responde como respondió Nínive, en Jonás, podemos ver la misericordia de Dios. Usted decide cómo responder al mensaje de Dios. Dios ha hablado un mensaje. Dios ha hablado un mensaje. Pero no solamente Dios ha hablado un mensaje. El mensaje de Dios ya ha sido enviado, hermanos. Ha sido enviado y usted lo tiene en sus manos. La palabra de Dios. Así como Edom tenía literalmente en sus manos el mensaje que Dios había enviado por medio del profeta Abdías. No solo es que Dios ha hablado un mensaje, sino que Dios envió su mensaje. Y evidencia de esto es que lo tenemos. Ese es nuestro segundo punto. Dios ha enviado un mensaje. ¿Cómo lo sabemos? Observe el versículo 1 del libro de Abdías. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Y observe lo que dice el versículo 1. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Hemos oído el pregón de Jehová. El mensaje que Dios comunicó, hermanos, a Edom tuvo que haber causado temor en el corazón de Edom. Sin embargo, Edom no prestó atención ni mostró interés en lo que Dios había anunciado. No tomaron en serio las advertencias divinas de Dios. A pesar de que el juicio proclamado era claro, era contundente y venía directamente de Dios, Edom decidió no hacerle caso. Edom debió haber temido y haberse arrepentido porque el mensaje del Señor, porque el mensaje que el Señor anunciaba era que las naciones iban a levantarse en guerra en contra de ellas y que no iba a quedar impune su pecado. De alguna manera Jehová mismo había hecho llegar este anuncio a los oídos de esta nación Edom, dándoles así la oportunidad de reconocer la gravedad de su situación. Observe, dice el texto, hemos oído el pregón de Jehová. El pregón de Jehová. La palabra utilizada para pregón o mensaje en el texto es particularmente enfática aquí, hermanos, pues resalta con fuerza la procedencia divina del anuncio. No se trataba de una simple advertencia humana ni de una amenaza vacía, sino de un llamado soberano de Dios mismo, quien gobierna sobre todas las naciones y cumple fielmente su palabra. Por esta razón, Edom tenía todos los motivos para temer y volverse de su camino, de su arrogancia, de su violencia, de su traición. Por esta razón Edom tenía entonces que arrepentirse de su pecado.
No obstante, su orgullo le cegó, como lo vemos en el versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Lo cegó, su orgullo lo cegó, llevándolos a despreciar la voz de Dios. En consecuencia, a enfrentar el juicio divino de una manera inminente. De una manera inminente, hermanos. El mensaje que Dios dirigió a Edom entonces a través del profeta Abdías, hermanos, es una poderosa advertencia que trasciende tiempo y sigue siendo relevante para nosotros hoy. Edom recibió un mensaje claro y solemne directo de Dios, un anuncio de juicio que debía haber provocado temor, humildad y arrepentimiento. Sin embargo, Edom menospreció la palabra de Dios, no la tomó en serio y persistió en su orgullo, violencia y traición. Este relato, hermanos, nos recuerda que la palabra de Dios nunca debe ser ignorada o tratada con ligereza. Cuando Dios habla, no lo hace en vano. Su mensaje es verdadero, urgente, digno de total obediencia. El Señor advierte, exhorta, consuela y llama a la acción a través de su palabra. Y cada uno de nosotros es responsable de responder de manera apropiada a ese mensaje de Dios. Hoy en día, hermanos, podemos oír este mensaje de Dios en su palabra, la Biblia, en la predicación, en la enseñanza. Pero como Edom, muchas veces endurecemos nuestros corazones. Aunque Dios es claro con su mensaje cuando nos exhorta por nuestro pecado, muchas veces no nos arrepentimos. Muchas veces esquivamos la exhortación de Dios. O muchas veces cuando usted simplemente abra la palabra de Dios y hay una exhortación de parte de Dios para usted, para nosotros, muchas veces simplemente damos vuelta a la página y no queremos darnos cuenta de nuestro pecado y arrepentirnos. Y preferimos caminar en nuestros propios caminos que en el camino de nuestro Dios. Hermanos, la historia de Edom nos enseña que ignorar a Dios tiene consecuencias reales y su paciencia, hermanos, tiene límite. Tiene límites. Así como lo tuvo para Edom, así como lo tuvo para Nínive, así como lo tendrá en el futuro, hermanos, en el día del gran trono blanco, el juicio final. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Por lo tanto, no debemos de tomar el mensaje de Dios de manera a la ligera. No podemos tomar el mensaje de Dios sin importancia, hermanos. Es un mensaje claro y contundente y nos deja de manera inexcusable a Él. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos tomar en serio la palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que tomar muy en serio la palabra de Dios en nuestra vida y arrepentirnos y crecer a la luz de ella. No solo entenderla a nivel intelectual, sino también a vivirla, hermanos. Dios ha enviado el mensaje. Observe el texto y el texto continúa diciendo: el mensajero ha sido enviado a las naciones. Hoy día tenemos el mensaje de Dios, pero en el tiempo de Edom, Dios había enviado, comisionado a alguien. La palabra mensajero en el contexto del libro podría referirse tanto a una persona como a un ángel enviado por Dios, con un propósito específico. Y ese propósito específico era movilizar a las naciones en contra de la nación de Edom. La misión de este mensaje es incitar y convocar a los pueblos, a las naciones, para que se levanten en guerra en contra de los edomitas, porque ese era el juicio de Dios contra ellos, cumpliendo así el propósito soberano de Dios. Este mensaje, hermanos, no se actúa por iniciativa propia, sino que ha sido enviado por Jehová para ejecutar un plan previamente establecido por Dios mismo. La destrucción de Edom como juicio por su orgullo había sido anunciada, y este mensaje de Edom tuvo que haberlo recibido de una manera diferente para poder arrepentirse de sus pecados. Hermanos, el mensaje de Dios ha sido enviado. Dios ha hablado el mensaje,
el mensaje ha sido enviado, Dios ha enviado el mensaje. Pero no solamente eso, tenemos que entender también, hermanos, que Dios ha comunicado también el contenido del mensaje. Y lo vemos claramente en el versículo 1, a donde dice: levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. La expresión levantaos y levantémonos no solo comunica un llamado de guerra, sino que también nos recuerda una verdad fundamental. Dios es el soberano que gobierna sobre las naciones, sobre el mundo, sobre la historia. En el caso de Edom, Dios moviliza a los pueblos para ejecutar su juicio en contra de una nación que había caído en orgullo. Esta realidad, hermanos, nos confronta personalmente con una pregunta: ¿tomamos en serio la autoridad y el juicio de Dios en nuestras propias vidas? Así como Edom debió temer al escuchar el mensaje de Dios, también nosotros debemos ser sensibles a la voz de su palabra. Es un error grave ignorar las advertencias divinas o pensar que nuestras acciones pasarán desapercibidas delante del Señor. Nuestras acciones, nuestros pecados, podremos ocultarlos, hermanos, de entre los unos y los otros. Podremos ocultarlo delante de la congregación, podremos ocultarlo delante de las personas, pero nunca nuestras acciones pecaminosas podrán estar ocultas delante de nuestro gran Dios. Nunca, hermanos, nunca. Así que no pensemos, hermanos, que tenemos fuero legislativo nosotros. Sería en este caso un fuero eclesiástico, que no importa cuánto pecado hagamos, nada nos va a pasar. Definitivamente que no, hermano. Si Dios odia el pecado y Dios juzga el pecado. Así que, hermanos, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y a lo que nos dice, a lo que nos informa, a lo que nos comunica. Como dice 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir. La palabra de Dios nos corrige, hermanos. Tenemos que reconocer y aceptar esa corrección, no ignorarla, como lo hizo Edom en este sentido. A la luz de esto, entonces, hermanos, debemos vivir en humildad, reconociendo que Dios es soberano y que todo en nuestra vida está bajo su control. Debemos responder con obediencia y arrepentimiento cada vez que su palabra nos llame a corregir nuestro camino. Debemos recordar que Dios puede usar cualquier medio, incluso a las naciones, hermanos, como es en el caso de Edom, para cumplir su voluntad y ejecutar su juicio. Por tanto, vivir en obediencia y reverencia a Dios es la única manera de andar en un mundo gobernado por su mano poderosa. Por su mano poderosa. Hermanos, en este pasaje entonces, Dios nos ha enseñado una verdad fundamental. Y esa verdad fundamental es que debemos tomar con absoluta seriedad lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Está tomando en serio la palabra de Dios? ¿Cuánto usted, hermano, cuánto cada uno de nosotros conocemos de la palabra de Dios? ¿Y cuánto de esto que conocemos de la palabra de Dios estamos viviendo conforme a ella? No basta con estudiarla, no basta con entenderla. Es necesario, hermanos, vivirla. Es necesario que la palabra de Dios se encarne en nosotros, se encarne en nuestro corazón y reflejar la voluntad de Dios en ese sentido. No podemos, hermanos, darnos el lujo de ignorar sus mandatos, ni de tratar con ligereza la voz de Dios comunicada en su palabra. Desobedecer lo que Dios ha dicho no es un asunto menor, hermano. Y muchas veces, ¿cómo lo desobedecemos? Como si no fuese importante. La palabra de Dios dice: amaos los unos a los otros. Es un mandato de Dios, es una exhortación de Dios.
es claro, es contundente. Por lo tanto, nos deja inexcusable a nosotros. Pero ¿estamos amándonos los unos a los otros como Dios manda? ¿O hay pleito? ¿Hay disensiones? ¿Hay quejas? ¿Estamos viviendo las palabras de Dios? No seamos, hermanos, como Edom. Duro ejemplo tenemos en Edom. Duro ejemplo que refleja el no atender de manera apropiada la palabra de Dios en la nación de Edom. Hermanos, desobedecer lo que Dios ha dicho no es un asunto menor, pues trae consigo grandes consecuencias de juicio por causa del pecado, porque el no obedecer la palabra de Dios es rebeldía, es rebelión, es estar en contra de Él. Estar en contra de Él, que Él es omnisciente, todo lo sabe y sabe qué es lo mejor para nosotros. Y por eso nos escribió su palabra aquí, hermanos, para vivirla de manera apropiada. Para entender esto mejor, hermanos, consideremos dos ejemplos muy claros en las Escrituras. Si me acompañan rápidamente, en Primera de Crónicas 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 10. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Primero de Crónicas 10. Este es un ejemplo, hermano, de la gravedad de no obedecer la palabra de Dios. Primero de Crónicas 10, hermanos, se narra una batalla perdida. Una batalla que estaba perdida antes de comenzar. Y la causa de eso era por el pecado de Israel, el pecado de su rey. Esta batalla entre Israel y los filisteos ya estaba perdida por parte de Israel. ¿Por qué? Porque Dios usó a los filisteos para traer juicio sobre Saúl, quien no obedeció su palabra. Y el juicio de Jehová sobre Saúl por no obedecer su palabra fue un juicio enorme. Fue un juicio que lo aniquiló a él y a todos sus hijos para erradicarlo del reino de Israel. Y vemos ahí en la soberanía de Dios usando incluso a una nación pagana como los filisteos para traer juicio sobre el rey de Israel. Pero habiendo explicado esto, porque no podemos leer todo el capítulo, vámonos al versículo 13 y 14, donde nos dice la razón del juicio de Dios sobre Saúl. Y dice el versículo 13: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó en contra de ¿quién? Jehová. Hermanos, cuando no obedecemos la palabra de Dios, estamos en contra de Jehová. ¿Qué más? Contra la palabra de Jehová. ¿Y por qué Saúl estaba en contra de la palabra de Jehová? Por esto, la cual no guardó. ¿Qué significa eso? La cual no obedeció, la cual no cumplió. Hermanos, el no obedecer la palabra de Dios, estar en contra de Dios mismo, y eso trae juicio. Tarde o temprano traerá un juicio. Y Saúl al inicio de su reinado desobedeció de manera deliberada la palabra de Dios. ¿Y vino juicio de manera inmediata? No. Pero el juicio vino, es el punto ahí, hermanos. Pueda que para nosotros tarde, pero el juicio de Dios va a venir por desobedecer su palabra. Y observe lo que dice ahí. ¿Y por qué más Dios juzgó a Saúl de esta manera? Y porque consultó a una adivina en lugar de consultar a Dios. Y no consultó a Jehová. Mire, por esta causa lo mató. Importante esa palabra, la palabra lo. ¿A quién hace referencia la palabra lo? A Jehová mismo. ¿Quién mató a Saúl entonces? Dios mismo. ¿Ok? Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Hermanos, como dijimos, no es asunto menor el no obedecer la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios juzgó también, no solo a Edom, no solo a Saúl. Hermanos,
No creamos que estamos inmunes. Si no obedecemos la palabra de Dios, más temprano que tarde, Dios nos juzgará. Y los que sufrimos somos nosotros por no obedecer a Dios. Sencillo. Muchas veces. ¿Ok? Muchas veces. Otro ejemplo que les puedo dar de manera rápida para ir concluyendo es el libro de Jonás, capítulo 3. Ahí cerca de Abdías. Jonás 3. Después de Abdías sigue Jonás y vamos al capítulo 3. Y Dios había emitido un juicio en contra de Nínive. Y observe Jonás 3:1 y dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella, o una mejor traducción, en contra de ella, el mensaje que yo te diré. El mensaje. Dios había hablado, Dios había enviado el mensaje y Dios había comunicado el contenido del mensaje. ¿Ok? Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día y predicaba diciendo: ¿cuál era el contenido del mensaje de Dios para Nínive? De aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Un mensaje de juicio también. Pero en lugar de hacer Nínive lo que hizo Edom, Nínive hizo algo diferente. Observe lo que hizo Nínive. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios por causa del mensaje. No tomaron, no les importó, o sea, no fue como Edom que no le importó el mensaje. No, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y en consecuencia del mensaje que Dios transmitió, ¿cómo reaccionaron ellos? De la siguiente manera respondieron: proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió en cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuerte, y conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Había un mensaje de juicio para Nínive. El mensaje Dios lo había hablado, el mensaje Dios lo había comunicado, lo había enviado y fue explicado el contenido del mensaje a Nínive. Pero en lugar de Edom, ¿qué hizo Nínive? Respondió de manera apropiada al mensaje de Dios. Y ver Dios la actitud de Nínive, ¿qué fue lo que hizo? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría, y no, porque un corazón arrepentido Dios no lo desprecia. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros en relación a esta realidad? Tenemos que entender que hay un mensaje de Dios que ha sido, Dios ha hablado el mensaje, Dios ha enviado el mensaje, Dios ha comunicado el mensaje de manera clara, hermanos, para con nosotros. Y debemos de responder a este mensaje. Y puse 2 ejemplos, el de Saúl y el de Nínive. Y tenemos que responder de manera apropiada al mensaje de Dios. Hermanos, les invito que obedezcamos juntos como una iglesia la palabra de Dios, pero no solo que la obedezcamos diciendo sí, sino que la reflejemos en nuestra vida diaria y la vivamos con convicción. Dios nos ha revelado en las Escrituras, hermanos,
todo lo que necesitamos para agradarle a Él y para vivir conforme a su voluntad. Él nos llama a poner en práctica su palabra, como lo dice primera carta de Juan 5:3. Observe, primera carta de Juan 5:3, ahí cerquita del libro de Apocalipsis, entre la segunda carta de Pedro. Observe, Dios nos llama a esto, hermanos. Primera carta de Juan 5:3 dice de la siguiente manera: pues este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus... ahí está, hermanos. Guardarlos, vivirlos, reflejarlos, cambiando a la luz de la palabra de Dios, haciendo lo necesario conforme a nosotros para vivir los mandamientos de Dios. Y es difícil obedecer a Dios, hermanos. Es difícil guardar los mandamientos de Dios. ¿Es difícil? No, mis hermanos, no es difícil. ¿Sabe por qué? No es difícil. Porque Dios mismo dice que no es difícil. A Israel le dijo: no está allá arriba en los cielos para que digas que no tengo acceso a ellos. No están allá abajo a las profundidades del mar. ¿Y cómo sabré cuáles son? Dice Dios a Israel. No, no son difíciles. Observe aquí en primera carta de Juan 5:3. Dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa que no son gravosos? Que no son pesados, que no son difíciles, que no son inalcanzables, que no es una carga imposible de llevar. Dios mismo nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Y si Él lo dice es porque así es, hermanos. Por lo tanto, a la luz de esto, tenemos que vivir conforme a sus mandamientos, conforme a sus mandamientos, y obedecerlo, y no ser como Edom. No ser como Edom. Que la próxima semana vamos a ver el orgullo de Edom. Tenía un falso sentido de seguridad, que Edom creía que a pesar que Dios le había dado un mensaje claro y contundente, que iba a quedar impune por su orgullo. Creía que era intocable y que ni Dios podía tocarlo. Y a lo largo de ese libro vamos a ver cómo Dios entonces castigó a Edom de manera increíble. Porque nadie está impune, hermanos, al juicio divino de Dios. Nadie, hermanos. Así que hemos visto en esta mañana 3 verdades que nos ayudan a comprender por qué es esencial tomar en serio la palabra de Dios. 3 verdades. ¿Cuáles son esas? Dios ha hablado el mensaje, Dios ha enviado el mensaje y Dios ha comunicado el contenido del mensaje. En el versículo que dice: levantaos y levantémonos. Dios ha comunicado su mensaje, hermanos, para que vivamos conforme a Él. Oramos en esta mañana y nos ponemos de pie a nuestro gran Dios. Dios eterno, gracias por tu palabra, que nosotros debemos de entender, Dios, que debemos de actuar de manera apropiada a la luz de lo que tú nos anuncias o comunicas a través de tu palabra, Dios. No es suficiente estudiarla, entenderla. Sabemos que es necesario vivir tu palabra, Dios, reflejarla, guardarla, para que no nos pase como Edom, como Saúl. Tenemos que arrepentirnos de cada cosa que tú indiques en tu palabra que debemos de hacerlo, Dios. Ayúdanos a vivir fieles a tu palabra, ya que no es difícil obedecerla, como tú lo dices en primera de Juan 5:3. Estos mandamientos que tú nos has dado no son gravosos, no son pesados, no es una carga imposible de llevar, oh Dios. Es posible para nosotros vivirla y confiamos en esto, Dios. Que seamos personas, que seamos una iglesia que viva a la luz de tu palabra y que obedezcamos tu palabra, Dios. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.